En un video anterior les platiqué acerca de los síntomas de la endometriosis. Incluso les platiqué brevemente de cómo podemos diagnosticarla y qué tratamiento dar. En esta ocasión te voy a hablar un poco más profundo acerca de cómo podemos diagnosticar la endometriosis. Soy la doctora Flor Adriana Barrios Merino y te invito a ver este video. Si eres una mujer que tiene menstruaciones muy dolorosas, podemos sospechar que probablemente exista endometriosis en ti. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya te platiqué brevemente los síntomas, pero bueno, cuando tú me dices en consulta que tus menstruaciones de un tiempo a la fecha han sido más dolorosas o que cada vez notas que hay más inflamación acompañando de más dolor en la zona abdominal o en la zona pélvica, independientemente de que tengas menstruaciones más abundantes o no, debemos desde ahí empezar a sospechar que pudieras tener endometriosis. Ojo, la endometriosis no es la única causa que puede generar dolor en la zona abdominal y pélvica. Hay muchas otras causas que también lo pueden generar, pero la endometriosis es la enfermedad que puede generar un dolor en mayor intensidad a comparación de otras afectaciones como los miomas o como los pólipos. Bueno, cuando yo empiezo a sospechar que tú puedas tener endometriosis, en automático debemos hacer una detallada revisión en la exploración física. Número 1, debemos de poner o debemos colocar un espejo vaginal para revisar si en el interior de la vagina o si cerca de tu cuello del útero pudieran observarse zonas azuladas o zonas de color violáceo que pudieran estar siendo un reflejo de la presencia de endometriosis. Número 2, debemos hacer un ultrasonido para revisar el útero y los ovarios. El ultrasonido, ya sea que lo hagamos por vía pélvica, que es el que se hace por arriba en tu pancita, o un ultrasonido vía vaginal para revisar de igual manera el útero y los ovarios. Estas dos técnicas de ultrasonido nos van a permitir buscar si pudieras tener endometriomas. Ya les había platicado en un video anterior que los endometriomas es una de las formas en cómo se puede presentar la endometriosis. En el endometrioma tenemos presencia de quistes específicamente dentro de alguno de nuestros ovarios. Y estos quistes de endometriosis sí se pueden ver fácilmente en un ultrasonido. Ahora, si en un ultrasonido no llegamos a observar la presencia de endometriomas, que son los quistes de ovario, aún así puedo sospechar firmemente que tú tengas endometriosis. Resulta que las otras dos formas de endometriosis que pueden existir, tanto la endometriosis superficial como la endometriosis infiltrativa profunda, que ya te platiqué en mis videos anteriores, a veces esos dos tipos de endometriosis no se logran observar en ningún ultrasonido, ni pélvico ni ultrasonido vaginal. ¿Por qué? Porque a veces el ultrasonido no puede tener el alcance suficiente para poder identificar esas lesiones, porque pueden ser lesiones de endometriosis muy pequeñitas que son microscópicas, que por lo tanto no se van a poder hacer evidentes en este tipo de estudio que son los ultrasonidos. Cuando yo sospecho que una mujer pueda tener una endometriosis profunda que está afectando el tabique recto vaginal o la vagina, entonces idealmente debemos pedir una tomografía computarizada del abdomen o incluso una resonancia magnética. Afortunadamente, ya existen centros de diagnóstico por imagen, o sea, radiológicos, que nos pueden permitir, por medio de resonancia magnética y tomografía, identificar a aquellas mujeres que pudieran tener algún grado o algún tipo de endometriosis infiltrativa o profunda. Pero en la actualidad, el gold estándar o la forma más específica y directa para poder diagnosticar la endometriosis es mediante la cirugía laparoscópica, porque mediante esa cirugía de mínima invasión, en un video anterior también ya les platiqué que introducimos una camarita que va a observar, vamos a revisar todos los órganos pélvicos y toda la pared del abdomen en busca directamente de focos de endometriosis. Y cuando observamos estos focos de endometriosis, ahí el ginecólogo tenemos una gran oportunidad para tomar un pequeño fragmento de esas células o de ese tejido o de esos nódulos que aparentan ser endometriosis para mandarlos a estudiar al laboratorio de patología y que sea el médico patólogo el que nos corrobore mediante tinciones especiales que le aplican a estas células que enviemos, colorantes que nos permitan decir
si efectivamente corresponde a endometriosis. Pero ojo, no todas las mujeres en las que tengamos sospecha de endometriosis, en automático les vamos a hacer una cirugía laparoscópica solo para diagnosticarlo. Es válido que si tu médico tiene la sospecha de que tú puedas tener endometriosis, empecemos a darte un tratamiento a base de anticonceptivos que nos intenten ayudar a controlar el dolor. Si tú ya estuviste bajo cierto efecto de algunos tipos de anticonceptivos y no ha habido la respuesta adecuada, entonces sí, ya es muy necesario o se debe considerar importantemente hacerte una cirugía laparoscópica para el diagnóstico, primeramente de tu endometriosis, y en segundo lugar que nos pueda servir incluso de tratamiento. Soy la doctora Flor Adriana Barrios Merino y te invito a que nos veamos en consulta para abundar un poquito más acerca de tus dudas y platicar si llegas a necesitar algún tipo de estos tratamientos o hacerte alguno de estos estudios especiales para poder abordar tu posible endometriosis.